Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Conecta con el experto sobre COVID y diabetes. En primer lugar, espero que todos y cada uno de vosotros, incluidas vuestras familias, os encontráis bien. Hoy, 28 de mayo, estamos en distintas fases dentro de las distintas comunidades autónomas y estamos iniciando la famosa desescalada. Estamos reincorporándonos a nuestra vida normal. Hoy, en esta pequeña reunión que vamos a tener durante la siguiente hora, cuento con dos grandes expertos en el tema del COVID y la diabetes. Sabéis que el COVID ha sido un virus que ha afectado a las vías respiratorias, que ha afectado a distintos órganos, que afecta al pulmón, por supuesto, que afecta al corazón, pero también hay otros órganos que ha afectado y que va a afectar en un futuro, entre ellos la mente. Hoy tengo, como os decía, dos grandes expertos. En primer lugar, la doctora Ana Cebrián, que trabaja en el Centro de Salud de Cartagena, en Casco Antiguo, y que nos va a hablar de las últimas novedades, últimas publicaciones de COVID y diabetes. Y a continuación contamos con la presencia del jefe de psiquiatría, del Servicio de Psiquiatría de Villaverde, aquí en Madrid, que bueno, ya podéis pensar un poco por dónde va a ir la segunda parte de la charla, sobre el impacto en la salud mental, no solo de aquellos que han padecido el COVID, sino aquellos que hemos sufrido el COVID como profesionales, como sanitarios, como implicados en esta atención. Ya sin más preámbulo, voy a empezar con mi pequeña introducción y, bueno, recordaros que al final de las presentaciones, tanto del doctor Juan de Dios Molina como de la doctora Ana Cebrián, habrá una ronda de preguntas, un pequeño debate en el cual intentaremos responder a las preguntas. Os rogamos que por favor nos hagáis llegar las preguntas en el apartado de preguntas, especificando a cuál de los ponentes va dirigida la pregunta. Mi pequeña introducción se titula Diario de una pandemia, pero también se podría decir crónica de cómo un virus apagó el mundo en 100 días. Vamos a repasar qué ha pasado los últimos 100 días. ¿Os acordáis dónde estabais el 30 de diciembre? El 30 de diciembre pasó una cosa curiosa. Un comité de salud municipal de una ciudad que yo nunca había oído en mi vida, que era Wuhan, que fijaros, ahí la tenéis en la diapositiva, lejos de ser una ciudad rural, es un ámbito industrializado, tremendamente desarrollado, de las zonas más industrializadas de China, con sus rascacielos, sus grandes avenidas, y allí surge un cuadro de una neumonía de causa desconocida, cuyo origen, ahí lo tenéis en la diapositiva, es un mercado de mariscos de esa ciudad. ¿Os planteáis qué estabais haciendo vosotros el día 30? Pues más o menos lo mismo que ellos, yendo a un mercado de mariscos, pero seguramente un poco distinto al que iban los habitantes de Wuhan. A partir de ahí, la verdad es que alguno de vosotros se planteó, vosotras se planteó que desde aquí, justo donde está Wuhan, iba a saltar este virus, iba a apagar el mundo a lo largo y ancho de todo el hemisferio y a lo largo y ancho de todo el mundo. Yo, la verdad, no habría apostado por esto. Fijaros que la historia continúa y el 6 de enero es cuando el CDC emite las primeras, y debo decir que únicas recomendaciones que siguen hoy por hoy en vigor en relación al COVID-19. Mire usted, lávese las manos, evite el contacto con animales, no visite mercados, mantenga la distancia prudencial y a poder ser utilice mascarilla. Fijaros que hoy por hoy es lo único en lo que seguimos plenamente convencidos respecto al COVID. El 9 de enero surge la primera muerte y se describen los síntomas típicos que siguen siendo los mismos a día de hoy: fiebre, tos seca y dificultad respiratoria. La historia del COVID sigue avanzando, este virus que nos ha complicado la vida sigue apagando interruptores y se presenta aquí en Europa entre el 24 y el 27 de enero, primero en Francia, luego en Alemania, y ya el 31 de enero surge el primer caso importado en España. ¿Os acordáis de ese famoso turista de La Gomera que tuvieron aislado? Pues sí, ya por esa época la OMS advierte de que el COVID es un problema de salud internacional, pero aún no había decretado el estado de pandemia. El 12 de febrero yo fui de los primeros que dije, anda, hay que ver qué exagerados estos, que cancelar el Mobile World Congress en Barcelona. Acordaros que las empresas empezaron a decir que no venían y cancelaron el evento.
Estoy seguro que muchos de vosotros pensó lo mismo, quizá demasiada prudencia, quizá exagerado. No nos planteamos todavía que nos podía afectar. No fue hasta el 24 de febrero cuando el virus se empieza a diseminar de manera sibilina, de manera silenciosa, o por lo menos conocida para nosotros por las distintas comunidades. Pero aquí estábamos nosotros, compañero mío de Madrid, el 25 de febrero, tranquilamente en su consulta, viendo unos catarros raros, unas toses raras, pero bueno, 3 o 4 casos comunicados, no mucho, incluso en plan jocoso decíamos, anda, mira, los del hotel de Costa Deje los han aislado, anda, vaya suerte, ojalá nos aislasen a nosotros así. En este virus hay que ser humilde, y es que hemos metido tanto la pata que este virus lo primero que nos tiene que servir es para ser humildes. Fijaros que el 5 de marzo se produce la primera muerte en Madrid, una anciana de 99 años de una residencia de ancianos. Y en solo 48 horas pasamos en Madrid de una muerte a 10 muertes. El 11 de marzo es justo cuando la OMS declara la pandemia global. Y es que en esta pandemia hemos tomado decisiones hoy con los datos de ayer. Siempre ha corrido más el virus que todos nosotros. Bueno, que todos nosotros no. Ha habido una persona que siempre ha ido por delante del virus buscando el famoso pico. ¿Vale? Acordaros, tenemos que aplanar la curva, tenemos que buscar el pico. El doctor Simón siempre iba por delante del virus, anticipándose. El resto siempre nos pillaba con las decisiones de ayer. Y llega el 14 de marzo, se declara el estado de alarma y la comunidad en la que trabajo, pues fijaros, decreta el estado de alarma ya con casi 3.000 casos y ya con 86 fallecidos. Esta es una de las causas por las cuales, pues obviamente, frente a otras comunidades, pues a nosotros nos ha afectado de manera más impactante. Fijaros que a partir de ahí nada volvió a ser igual. El virus comunica mucho antes que los políticos y además de manera más contundente. Mensajes de horror, mensajes de incertidumbre, ansiedad, miedo, confusión. Luego hablaremos de todo esto. Pero los sanitarios también tenemos nuestra curva de sentimientos, de emociones. Lo primero que sentíamos era, esto va a ser una gripe normal, infraestimamos la amenaza. Lo siguiente, no nos creíamos que esto iba acercando, Italia, Alemania, nosotros, 96 muertos. Lo siguiente, un shock. Lo siguiente, miedo a la ansiedad. Lo siguiente, ya incertidumbre, porque no sabíamos qué hacer. Había tantos protocolos, todos distintos, que decíamos, ¿con cuál nos quedamos? ¿Cómo actuamos? ¿Mandamos a los pacientes? ¿Los tratamos? Lo siguiente, irritabilidad y enfado. Y ahora estamos en una fase en la que estamos tomando el control. El pico de la curva, nosotros lo alcanzamos el 8 de abril, justo miércoles santo, en el cual ese día nos comunican que además tenemos que trabajar jueves santo, viernes santo y que es el día que más casos se comunican y más muertes se producen por COVID en España y concretamente en Madrid. Hemos cambiado para seguir siendo los de siempre. Seguimos dando accesibilidad al paciente, preocupándonos por su bienestar, haciendo llamadas telefónicas. Y eso a pesar de que, como veis ahí, somos el país del mundo que más sanitarios ha afectado. Esta es una recorte del 6 de mayo. Solo hay uno posterior, del día 18 de mayo, último día en el que se comunican las cifras de sanitarios afectados en este país. 30% de la población de sanitarios, 51.000 sanitarios afectados por este virus. Y es que hemos sido poco humildes y además hemos sentido miedo. Miedo a contagiarnos, miedo a contagiar a nuestras familias, miedo a no seguir al lado de los compañeros y echar una mano en el centro de salud. Pero también hemos sentido enfado e irritabilidad por falta de material, por protocolos múltiples, por falta de responsabilidad política y social. Cuando vemos esas aglomeraciones de gente que no guarda la distancia de seguridad y falta de reconocimiento a la labor de los médicos de atención primaria. Hemos hecho de escudo protector, hemos ido a la IFEMA, hemos hecho múltiples llamadas telefónicas, hemos hecho nuestras consultas de COVID y el 80% de los pacientes afectados por COVID han sido tratados en atención primaria. Ha sido un virus que, fijaros, esa es una imagen real allá por abril de la Gran Vía madrileña, en la cual el virus le dio al interruptor y apagó la ciudad de Madrid, España y el mundo en solo 100 días. Fijaros que lo peor, el mayor sufrimiento para el ser humano no es la enfermedad, lo causa la soledad.
Y fijaros esa noticia que no quiero que pase desapercibida para ninguno de nosotros. El 20 de mayo sale una noticia en El Mundo en el cual los bomberos de Madrid comunican que en los últimos 2 meses han recogido al menos 62 cadáveres de ancianos que han muerto en soledad en sus domicilios. Pero ahora tenemos que entrar en una nueva etapa, una etapa de toma de control. Tenemos que reinventarnos desde la humildad. Este virus ha sacado miedo, ha sacado irritabilidad, pero también ha sacado trabajo en equipo, capacidad de adaptación y ha expresado lo mejor de la sociedad. Yo creo que es una buena oportunidad. Tenemos que sacar provecho de esta capacidad de adaptación que no todos los especialistas y todos los profesionales tienen, y debemos retener esos cambios. Propongo abogar por la telemedicina, por una visión comunitaria, por el trabajo en equipo, por potenciar, por supuesto, el trabajo de enfermería, que creo que ha sido fundamental en la labor de la contención de esta pandemia, y, por supuesto, evitar todo aquello que no aporte valor a nuestro trabajo, como es la burocracia. En definitiva, ante un futuro incierto debemos ser que personas con un espíritu transformador y curioso. Porque en esta pandemia, si algo hemos aprendido, es que se puede sonreír con la mirada. Muchísimas gracias. Ana, cuando quieras. Qué bonito, Juan Carlos, me encanta tu presentación, muy de emociones. A ver cómo hablo yo ahora de estudios de diabetes. Bueno, en la parte que tengo que abordar ahora, tú has hablado muy bien, nos has hecho una cronología. Fíjate que cuando estabas hablando, yo pensaba, cuando estábamos hablando del 11 de marzo, lo veo como muy lejano. Ahora el compañero Juan de Dios nos contará si esto es una sensación que tenemos todos o me pasa a mí, ¿no? Que lo veo como muy atrás, como que hubiera pasado mucho más de estos 100 días que tú cuentas. Yo voy a hablar de las últimas publicaciones en relación al COVID y la diabetes y he seleccionado lo que creo que puede ser de más interés porque, como os imagináis, este tema es prácticamente inabordable. Ayer fue la última consulta que hice en PubMed y había 376 artículos publicados de COVID y diabetes, no de COVID solo. O sea, es decir, que esto es prácticamente, pues, bueno. Lo que sí que voy a hacer es una primera parte de cronología, tal cual has hecho tú, de ir contando un poquito cómo han ido saliendo los artículos, destacando lo más importante, lo que sí nos interesa respecto a la diabetes, y en la última parte hablaré de unos datos propios de un trabajo que estamos haciendo, que hemos hecho y que está pendiente de publicación, donde precisamente hablamos un poco de todo lo que hemos sufrido la gente que trabajamos en atención primaria, porque la encuesta estaba diseñada para tal fin, y del estrés que hemos sufrido. Pues empiezo ya a pasar diapositivas. Ahí está. Yo empiezo con este artículo, fijaros, 2 de marzo del 2020, prevalencia e impacto de las enfermedades cardiovasculares en el COVID en China. Los primeros datos que, como tú bien contabas, las primeras noticias, las primeras publicaciones que llegan, obviamente son de China, que fue donde se destapó la epidemia. Este trabajo en concreto recoge 6 estudios con más de 1.500 pacientes y nos habla del porcentaje de hipertensos, del porcentaje de personas con enfermedad cardio y cerebrovascular y porcentaje de pacientes con diabetes que presentan COVID. Y fijaos que las cifras que arrojan son 17, 16 y prácticamente 10% respectivamente. Una de las primeras preguntas que nos surgían es si las personas con enfermedades crónicas y en concreto las personas con diabetes tenían más riesgo de infectarse por COVID que el resto. Y la evidencia, ya no solo desde la del 2 de marzo, sino que todas las evidencias posteriores nos dicen que no hay más riesgo de contagiarse las personas con diabetes de COVID, pero sí que es verdad, como pone en el último punto este artículo, que ya lo apuntaba muy bien el 2 de marzo, que las personas con diabetes se complican más que aquellas que no tienen esta patología. Y fijaros, la incidencia de hipertensión, de enfermedad cardio, cerebrovascular y diabetes fueron 2, 3 y 2 veces más en los casos graves, en los pacientes que ingresaban en UCI, comparados con los casos que estaban en la planta. Con lo cual ya se atisbaba que esta patología podía complicarse en la infección por COVID. Seguimos avanzando y nos vamos apenas una semana después, el 11 de marzo del 2020, un artículo que sale específico de diabetes y COVID. Y ya nos dice que la tasa de mortalidad de COVID en personas con diabetes de 75 más años en Hong Kong supera a la de los pacientes con enfermedades cardiovasculares o cáncer. Es decir, que teníamos que tener mucho cuidado, esto ya apuntaba a que teníamos que tener mucho cuidado en aquellos pacientes que tenían diabetes, que eran mayores y que se infectaban por COVID porque se complicaban mucho.
y esto no nos sorprendió mucho porque es verdad que en infecciones precedentes como la del SARS en 2002 o la del MERS en 2012, pues arrojaba datos similares. Tenéis ahí las referencias para poder consultarlas. Seguimos avanzando y ya se empieza a hablar el 31 de marzo, finales de marzo, como la diabetes como un factor de riesgo de progresión y de mal pronóstico en los pacientes COVID-19. Y se veía que los pacientes que no tenían otra comorbilidad que no fuera la diabetes, es decir, pacientes con diabetes y COVID, tenían mayor riesgo de neumonía severa, tenían una liberación de enzimas de tejidos dañados, que tenían una respuesta inflamatoria descontrolada y una hipercoagulación como consecuencia de esa disregulación del metabolismo glucídico. Empezamos a ver también que los pacientes con diabetes y los pacientes con COVID en general tenían un aumento de los marcadores inflamatorios como la interleuquina 6, la PCR, la ferritina y otros que estaban mucho más altos en pacientes con diabetes que en aquellos que no. Con lo cual ya empezamos a ver que los pacientes con diabetes tenían una susceptibilidad mayor a sufrir esta tormenta de citoquinas, esta tormenta inflamatoria, que la teníamos como muy lejana. Yo esto lo había estudiado, pero no era una cosa que estuviéramos acostumbrados a manejar, y ahí se empieza a sacar otra vez a la luz el término de la tormenta de citoquinas. Y esto, más importante, mayor riesgo en personas con diabetes. Ya me quiero detener, como tengo poquito tiempo, voy a recoger este artículo de diabetología publicado el 14 de mayo, apenas hace nada, del 2020. Es un artículo, como digo, de la Sociedad Europea de Cardiología en su revista de diabetología. Nos hace un fantástico repaso y traigo los puntos principales. Es un artículo extenso donde habla de los mecanismos de cómo el virus entra en el cuerpo, cuáles son los mecanismos de infección, qué órganos ataca, como decía muy bien Juan Carlos, pero me detengo en 3 puntos fundamentales. En primer lugar, que son como los 10 puntos claves del manejo del COVID en personas con diabetes. Son realmente, yo le llamo como los 10 mandamientos, son 11, pero prácticamente los 10 mandamientos. Me he permitido traducirlo al inglés porque me resultaba más fácil, y me vais a perdonar la traducción si no es completamente correcta, pero es la primera parte con la que empieza el artículo y dice grandes verdades. Una, lo que hemos visto hasta ahora, lo que nos han mostrado los estudios, que las personas con diabetes que desarrollan COVID tienen mayor riesgo de complicaciones y de mortalidad. En segundo lugar, nos dice otra cosa que también sabemos muy bien y que nos preocupa mucho, que es la adherencia a la dieta, a los estilos de vida, el acceso a la atención médica y el acceso también a la atención a la enfermedad crónica, pues se ha visto limitada. No nos engañemos por las medidas de confinamiento, porque hemos tenido que atender a los pacientes de otra manera, porque nos hemos tenido que reinventar, etcétera, etcétera. Y esto lo podemos abordar si queréis en la discusión. Desde luego que ha cambiado la forma de atender a los pacientes. Nos dice en el tercer punto, en el tercer mandamiento, que es clave prevenir la infección por COVID en las personas con diabetes, por la misma razón que argumentamos, porque las personas con diabetes se complican más. Entonces tenemos que ser muy pulcros, muy rigurosos en que los pacientes con diabetes no se contagien con el COVID-19. Y eso todavía más pone más énfasis en adoptar medidas extras, además de la diabetes, tiene cualquier otra comorbilidad. En el cuarto punto dice que debemos fomentar las buenas prácticas dietéticas, la actividad física segura y que deberíamos de potenciar o hacer que los pacientes tuvieran un buen control glucémico, aunque sea con medidas de confinamiento u otras. Finalmente, en esta primera parte habla de la continuidad de la atención, de la telemedicina y de que el suministro de fármacos por un tiempo prolongado ha sido también clave a la hora de tratar y es clave a la hora de tratar a los pacientes durante el confinamiento. Seguidamente habla ya del tratamiento. Dice, las personas con diabetes que desarrollan COVID deben continuar con sus medicamentos, a menos que la enfermedad sea grave. Si la enfermedad por COVID es grave, el paciente casi seguro estará ingresado en el hospital y este paciente va a estar en tratamiento con insulina. La insulina se ha mostrado ahí como el fármaco en el tratamiento de los pacientes con COVID grave y diabetes, porque es la medicación que pueden estar manejando en el uso hospitalario. Se habla también de qué pasa con los ISGLT2. Los ISGLT2 dice que si la enfermedad es leve, si la infección por COVID es leve, se pueden continuar, pero que si la infección es grave, convendría retirarlos durante el periodo de infección, como en cualquier otra infección. Yo creo que esto tampoco dice mucho más que lo que pasa con cualquier infección grave.
Fijaros que los YECA y ARA2, que fue uno de los primeros fármacos que nos sonaba la cantinela de que a lo mejor podía tener que ver que se complicaban más los pacientes que tomaban YECA o ARA2 por el mecanismo de entrada del virus en el organismo, pues en este artículo nos dice que se deben continuar, pero es que acaba de salir un trabajo, un metaanálisis recién publicado con fecha de hoy, que no solo es que se deban continuar, sino que mejora la mortalidad en los pacientes que continúan el tratamiento con YECA ARA2 respecto a los que se les cambia el tratamiento. Se deben tomar decisiones individualizadas sobre la continuación de aspirina y estatinas. Yo creo que ahí también hay consenso. Y, desde luego, acaba los 10 mandamientos. Por eso decía que yo los dejaría en 10 y no pondría el punto 11 porque nos dice que necesitamos de forma urgente terapias farmacológicas para el tratamiento y prevención por COVID-19 en personas con diabetes. Yo creo que ahí van todos a la carrera. Esta mañana me he revisado un artículo muy bonito que hay en Nature de las vacunas. Hay 90 vacunas ahora mismo en investigación. 6 de las cuales ya se están probando en humanos, tenemos distintos tipos de vacunas, de virus vivos atenuados, de proteínas de la cápsula del virus, de ácidos nucleicos, se están probando con un montón, están saliendo un montón de vacunas. A mí me ha llamado mucho la atención el dato, me lo deja pendiente de revisármelo porque desde luego que la alternativa pasaría por eso. Del mismo trabajo, esto es muy interesante porque nos dice el riesgo que tienen las terapias que hemos utilizado para tratar a los pacientes con COVID respecto al empeoramiento en las personas con diabetes. Y en este sentido, la cloroquina y la hidroxicloroquina como efecto secundario, por una parte, hipoglucemia, cuidado en personas en tratamiento con insulina o secretagogos, y por otra parte, otra cosa que sabíamos ya que era la prolongación del QTE, que todavía es más importante cuando se da de forma concomitante con macrólidos, con la citromicina, que ha sido un tratamiento que también al principio pues, empezamos a usar, ¿no? Cloroquina, hidroxicloroquina con la citromicina. Respecto a los glucocorticoides, sabemos que dan hiperglucemia y que además pueden condicionar una infección bacteriana secundaria. El lopinavir, ritonavir, hiperglucemia y deterioro del control glucémico y la interacción con estatinas, aumento de la hepatotoxicidad y la toxicidad muscular. Y finalmente el remdesivir, hepatotoxicidad, cuidado en pacientes que están tomando estatinas o que tienen el hígado graso. Lo último que traigo en el artículo es este resumen que nos hace sobre las precauciones generales que tenemos que tener en las personas con COVID-19 y diabetes. Dice, primero, higiene y distanciamiento social, muy fuertemente recomendado. Control glucémico, es importante mantener un buen control glucémico en estas personas. Es importante que se monitoricen la glucosa y considerar ajustes del tratamiento de la dieta y de la actividad física, aunque sea en condiciones de confinamiento, en los países, las comunidades que todavía estén confinadas. Nos habla pone de manifiesto, pone una cosa encima de la mesa y es el control de los cuerpos cetónicos, y sería interesante a lo mejor dar tiras de cetona o hacerlo no sé cómo, viniendo al centro de salud o a lo mejor desplazándonos al domicilio en pacientes con diabetes tipo 1 o en pacientes con diabetes tipo 2 tratados con insulina, especialmente en situación de hiperglucemia. Recomienda también, por supuesto, un estilo de vida saludable, con control dietético, con una actividad física adaptada al domicilio o a las nuevas condiciones, evitar el tabaco y minimizar o evitar el consumo de alcohol, que me atrevo a decir que se ha disparado, que ha empeorado y que en esta etapa de confinamiento, y otra cosa que nos ha pasado factura y que nos seguirá pasando factura, que es el manejo del estrés. Eso como medidas generales. Finalmente, fijaros las recomendaciones que hace respecto a las vacunas rutinarias en las personas con diabetes, y habla de que sigamos vacunándolos del neumococo y, por supuesto, que cuando venga la epidemia de gripe los vacunemos de la gripe. No podía dejar de traer este artículo publicado el 22 de mayo del 2020, por eso que decía que habíamos empezado a tratar a los pacientes con cloroquina y hidroxicloroquina. Fijaros, aquí se pone, este trabajo lo que hace es un registro multinacional, donde participan 671 hospitales en 6 continentes, recogen de forma retrospectiva casos COVID positivos a los que se estuviera tratando con cloroquina, hidroxicloroquina y la combinación de estos o no con macrólidos. Desde el 20 de diciembre hasta el 14 de abril del 2020 se recogen más de 96.000 pacientes, edad media prácticamente 54 años, 46% mujeres. De estos, prácticamente 15.000 tratados con cloroquina y hidroxicloroquina, con estos 4 grupos que os he dicho, cloroquina, hidroxicloroquina y la combinación de estos con un macrólido. Y los comparan con 81.000 controles.
Fijaos lo que pasa. Os he puesto las dos gráficas principales del estudio. Miran dos cosas, básicamente, dos objetivos primarios. A la izquierda tenéis los predictores de mortalidad hospitalaria y a la derecha el desarrollo de arritmias ventriculares durante el ingreso hospitalario. Fijaros, factores de riesgo independientes de mortalidad intrahospitalaria. Y tenemos aquí en la parte baja que los pacientes que estaban en tratamiento con cloroquina sola, hidroxicloroquina sola, cloroquina y macrólido o hidroxicloroquina y macrólido, en todos aumento del riesgo de muerte. Otros factores independientes del riesgo de muerte, como podéis ver, la enfermedad arterial coronaria, la insuficiencia cardíaca, fijaos dónde se va, las arritmias, la diabetes, la hipertensión, la hiperlipemia, la enfermedad crónica, la POC, por supuesto, en los pacientes fumadores, mucho más también. Fijaros, todos los factores de riesgo independientes, la raza blanca y los hispánicos. Si nos vamos a la parte derecha de la diapositiva, aumento del riesgo de arritmias ventriculares, fijaros, misma situación. Cloroquina, hidroxicloroquina, cloroquina y macrólido o hidroxicloroquina con macrólido, fijaros a dónde se va el hazard ratio, que se va prácticamente a 4, incluso a 5 en cualquiera de estas situaciones. Mayor riesgo de arritmias ventriculares. También respecto a otros marcadores, otros factores de riesgo de arritmias ventriculares, la enfermedad arterial coronaria previa, la insuficiencia cardíaca, la arritmia y tenemos aquí también que el paciente fuera POC. Yo creo que este trabajo nos arroja mucha luz, ya ha puesto de manifiesto que lo que empezamos a hacer en su momento, pues como decía muy bien Juan Carlos, hemos ido trabajando con los datos, hemos ido trabajando como podemos, se daba lo que teníamos al principio y fijaros que no solo que no beneficia, sino que además aumenta el riesgo de mortalidad y aumenta también el riesgo de arritmias ventriculares fatales. Ahora sí que paso a contaros muy brevemente datos propios. Os cuento aquí, os traigo el estudio STREPIC. Lo que nos planteamos en este estudio, básicamente en una de las semanas claves, como fue la semana del 18 al 25 de abril, con un montón de profesionales sanitarios contagiados, pues empezamos a pensar qué estaba pasando, ¿no? que cómo estábamos viviendo, si estábamos estresados, que estábamos trabajando en unas condiciones, qué era lo que nos estaba influyendo más a la hora del estrés, y nos planteamos precisamente mirar eso. Las condiciones de trabajo en las que estábamos trabajando en la atención primaria y si eso tenía relación o no con la ansiedad. Y para medir la ansiedad utilizamos una escala válida para tal fin. Contestando a la encuesta en prácticamente 48 horas, 540 médicos de familia de atención primaria de toda España, el 51% mayores de 50 años, 71% mujeres. Yo creo que esto es un reflejo también muy claro de las consultas en España. Más de la mitad son médicos con más de 50 años, 71% mujeres, 67% eran de centros urbanos. Y fijaros, respecto a las primeras preguntas que hicimos, era, ¿está usted desempeñando el mismo trabajo? De los que preguntamos, solo el 4% no había cambiado nada y seguía haciendo la misma función, prácticamente nadie. Todos habíamos tenido que cambiar la forma de trabajar. Estábamos atendiendo más urgencias, el 20% de los que contestamos a la encuesta. El 100% estábamos haciendo llamadas telefónicas, no podíamos dejar a los pacientes abandonados en casa, confinados o como fuera, sino que estábamos llamándolos por teléfono continuamente. El 43% estábamos haciendo menos domicilios. Se decía, quédese usted en casa, su médico le contactará, hablará con usted y si no es necesario nos desplazará al domicilio. Y estábamos atendiendo a menos pacientes con enfermedades crónicas, hasta un 72%. Nos habíamos volcado en atender la enfermedad aguda, a la epidemia, al COVID, a todas las consecuencias derivadas del COVID, pero dejamos de atender a domicilios y dejamos de atender a la enfermedad crónica. Y en esto yo creo que estamos todos un poco preocupados de lo que nos vendrá ahora en las fases que vienen. Otra de las cosas que preguntábamos, porque era muy importante, era saber los medios de los que disponíamos en ese momento y si ese era un factor estresor o no. Fijaros que yo me acuerdo de esa etapa y hace nada, hace 100 días, recuerdo que yo decía, ahora mismo no tengo EPI, pero cuando me llegue, ¿cómo me lo pongo? Si yo no me he puesto nunca un EPI, que sí que va primero las gafas, el gorro, la mascarilla, los guantes, doble guante, esto cómo se hace, la bata, quién me la ata. O sea, tenía serias dificultades y recuerdo acostarme una noche tras otra viendo un vídeo de una chica coreana, que me imagino que lo habréis visto todos, que se lo hacía tan fácil que decía, pues si esta lo hace fácil, seguro que yo también puedo hacerlo. Bueno, la realidad es que de los 540 médicos, más de la mitad no recibimos ninguna formación en cómo nos teníamos que poner o quitarnos el EPI.
Respecto a si disponíamos o no de medios, la mayoría, todos teníamos mascarillas quirúrgicas, pero las FFP2 y las FFP3 ni estaban, ni sabíamos si las íbamos a recibir o no disponíamos de ellas. Y respecto a quién proporcionó los equipos de protección individual, teníamos tanto donaciones particulares como nuestro servicio de salud era el que nos proporcionaba. Y en algunos casos, como bien sabemos y como se ha visto en los medios, elaboración propia o aportación propia, o la gente se ha tenido que buscar la vida. Pasamos ya a si estábamos estresados o no, a las puntuaciones que habíamos dado en la escala de estrés agudo, y la mayoría teníamos niveles de estrés importante. Y fijaros, quiero destacar en esta diapositiva, y lo he señalado con las flechitas, los 3 factores que más nos estresaban. En primer lugar, el miedo a contagiar a nuestra familia. En segundo lugar, porque no podíamos desconectar y estábamos todo el rato viviendo, reviviendo, regurgitando situaciones que habíamos vivido en la consulta, pues de 1000 tipos, me imagino. Y en tercer lugar, sentíamos que estábamos descuidando a personas que también requerían nuestra ayuda, bien familiares o bien, pues lo que comentaba, ¿no? El 72% habíamos dejado de atender a los pacientes con enfermedad crónica, que era nuestro caballo de batalla diario, y habíamos pasado a una atención más aguda, y eso no nos hacía sentir completamente bien, nos hacía sentirnos estresados. Fijaros que los factores asociados a mayor nivel de estrés eran ser mujer, ser más joven, trabajar en zona rural, yo me imagino que por el aislamiento, esto yo creo que es muy razonable, y no haber recibido entrenamiento en el uso correcto del EPI. Eso que me pasa a mí, que veía el vídeo de esta chica poniéndose el EPI muy rápidamente, pues era un sentir general. Y finalmente, esta es mi última diapositiva, los factores que se asociaban a menor nivel de estrés era algo tan sencillo como, fijaros, haber reforzado la limpieza y higiene del centro de salud. Teníamos miedo de contagiarnos, lo ha dicho muy bien Juan Carlos, teníamos miedo de contagiarnos, y yo creo que tenemos que seguir siendo prudentes porque esto todavía no ha desaparecido. Otra causa de bajarnos el nivel de estrés era que dispusiéramos de equipos de protección individual, nos hacía sentirnos seguros y nos hacía trabajar mejor saber que lo teníamos ahí disponible. Y otra cosa que también nos daba seguridad era que nuestros compañeros no estuvieran contagiados, no estuvieran de baja por COVID-19. Estábamos preocupados, muy seriamente preocupados por eso. Estábamos viendo todos los días personal sanitario contagiado, médicos de atención primaria, enfermería de atención primaria, un montón de gente, urgencias, que estaba contagiando uno tras otro. No afectó a los niveles de estrés la procedencia de los EPI, nos daba igual quién nos la proporcionara, que fuera donación privada o que fueran nuestros servicios sanitarios. Y fijaros que la realización de PCR a los médicos de forma sistemática, que tuviéramos pruebas de detección con ese miedo que te decíamos que sentíamos a contagiar, pues reducía los niveles de ansiedad, aunque no era más significativa. Es cierto que esto solo pudieron contestar 150 médicos, porque recuerdo que la encuesta se hizo del 18 al 25 de abril y ahí no teníamos PCR, yo por lo menos no tenía la disponibilidad de PCR para hacerlo de forma rutinaria y de forma sistemática a todos los compañeros. Pues esto es un poquito lo que os quería contar, una parte de la evidencia científica, diabetes y COVID, y dado un poquito con las sensaciones, con los sentimientos que hemos tenido los que estábamos trabajando ahí de forma distinta, con los medios con los que disponíamos, con muy buena voluntad, pero con muchas veces con cambio de situaciones, de protocolos que nos ha hecho vivir situaciones francamente difíciles. Creo que van a conectar el micro Juan Carlos y para darle paso a Juan de Dios, que nos va a hablar de estrés y de Cuando manejo quieras, del estrés. Juan de Dios. Ahora sí, ¿qué tal? Es tu turno. Muy buenas, bienvenido. Muy buenas tardes, bueno, enhorabuena. ¿Me oís bien? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Enhorabuena Ana, enhorabuena Juan Carlos, muchísimas gracias por la invitación, lo primero a los organizadores. Y bueno, ahora entiendo, escuchándoos, por qué me habéis invitado, ¿no? Con esta pedazo de pregunta que me hacéis, ¿cómo podemos afrontar esta situación? Como soy psiquiatra, si le hacéis este tipo de preguntas a un psiquiatra, lo primero que va a hacer es devolveroslas, ya sabéis. Entonces me gustaría empezar preguntándoos cómo estáis vosotros, ¿no? ¿Cómo habéis vivido esta situación? ¿Cómo lo percibís? Y a partir de ahí, pues arranco con mi ponencia. Contesto yo primero, si quieres, Juan Carlos. Venga, perfecto, Ana.
Bueno, yo estoy mejor, no estoy mal, ¿no? Pero es cierto que te puedo decir que he tenido fases de todas, he estado en una montaña rusa, era situaciones de estrés brutal y que una de las formas de canalizarlo pues fue preguntar a los compañeros a través de esta encuesta que os digo, a través de, oye, ¿cómo lo estáis viviendo? ¿Tenéis medios? ¿Estáis estresados? ¿Tenéis las sensaciones que estoy teniendo yo? Y esto hacerlo un poco pues, con el método científico, que es el método que conozco. Y me dio mucho alivio, no sé si por ver que todos estamos en una situación parecida y que estamos intentando poner lo mejor de nosotros, pero que aún así pues, sentíamos eso, el miedo al contagio, el miedo a no estar desatendiendo algunas cosas y que no podíamos desconectar y que estábamos todo el día pensando en COVID, actualizándonos, leyendo, y muchas veces hasta intoxicándonos con información, que yo también he tenido que parar un poquito en esa vía. ¿Y cómo estamos ahora? Yo ahora mismo estoy algo más tranquila, pero estoy expectante, no sé cómo canalizar o cómo retomar, más que retomar, cómo hacer la consulta a partir de ahora, guardando el equilibrio, o sea, estamos hablando de retomar la normalidad, retomar la nueva normalidad, retomar la nueva realidad, decía Juan Carlos el otro día, y yo estoy diciendo retomar el nuevo equilibrio, ¿no? Yo quiero guardar el equilibrio entre quedarme tranquila con lo que estoy haciendo y no tener la sensación de que estoy mal atendiendo o que estoy dejando de hacer cosas en las que antes trabajaba con mucha tranquilidad. Por mi parte, Juan de Dios, yo he sentido sentimientos contravertidos, confusos, miedo, abandono, frustración y luego ya una última parte, decir, bueno, pues vamos a dar una visión creativa, una visión optimista de esto. Entonces es un sentimiento ambiguo, por eso te pedimos que nos orientes un poco. ¿Cómo podemos canalizar esos sentimientos ambiguos que sentimos, que todos hemos sentido? Bueno, yo creo que estamos un poco todos en el mismo barco. Yo voy a intentar, bueno, traeros un poco de teoría, pero alternarlo con la experiencia nuestra en el Centro de Salud Mental de Villaverde, ¿vale? Esta es la pregunta que me hacíais, esta es la pregunta que os hago yo, ¿no? ¿Cómo os encontráis? ¿Estáis bien? Y fijaos, yo creo que esta es la primera herramienta, ¿no? Yo tengo la sensación de que últimamente, no sé si os pasa a vosotros, pero nos preguntamos mucho, ¿no? Yo recuerdo mucho a mi abuela, que ya falleció hace un tiempo, que era la pregunta que nos hacía a todos los nietos. ¿Qué tal estáis? ¿Estáis bien de salud? Y tengo la sensación de que estamos recuperando esta sensación que a lo mejor la habíamos perdido y que, bueno, pues que a lo mejor hace más presente o hace más reales una serie de situaciones de la vida, ¿no?, a las que nos tenemos que enfrentar. Esta es la primera respuesta que nos dan todas estas guías que estamos recibiendo. El it's okay not to be okay, ¿no? Está bien no estar bien. Yo creo que de alguna forma esto normaliza y de alguna forma ser capaces de aceptar que no estamos bien y devolverle incluso esta respuesta a nuestros pacientes o devolvérsela a nuestros compañeros hace que vaya más allá de una frase hecha, ¿no? Pero hablando con algunos compañeros, algunos compañeros de la UBI, algunos compañeros de medicina de atención primaria que estamos atendiendo últimamente, desgraciadamente, yo la sensación que tengo es que de alguna forma tenemos incluso que traducirnoslo un poquito más. No sé si os han tratado como héroes últimamente, si os han aplaudido mucho desde las ventanas. Fijaos, esta es una foto del 11 de septiembre y en aquel momento ya surgió en un proyecto, que es el proyecto Liberty, este eslogan, ¿no? Incluso los héroes necesitan hablar, ¿no? Yo creo que esta frase de está bien no estar bien, que al final se convirtió en un eslogan del Día de la Salud Mental, en el caso nuestro a veces lo tenemos que traducir y recordarnos que está bien que no seamos perfectos, ¿no? Hemos hecho muchas cosas, hemos intentado hacer las cosas muy bien y a lo mejor estamos sometidos al mismo tipo de estrés que el resto de la población. Y desde aquí enlazar con la segunda herramienta que aparece en todas estas guías que nos dan, ¿no? Si estoy mal en un momento determinado puede interferir en mi trabajo, pero está bien identificarlo, darte cuenta y hacer un stop and go, ¿no? Es decir, para, respira, siente, regula, espera 2 minutos y después continúa. No intentes inhibir esa emoción porque al final si no la vas a actuar, ¿no? La mejor manera de manejar una emoción es ponerle nombre. Me siento triste, me siento irritable, siento rabia. El ser capaz de conceptualizarlo, ¿no? Esto es un poco lo que decía Ana. Me puse a buscar información, a organizar, a intentar, sí, pues a lo mejor ser capaz de darte cuenta de que estás con una emoción determinada y ponerle nombre es la primera manera de empezar a manejarlo.
Bueno, estamos aquí, ¿no? En esta ola, y a esta ola de alguna forma hay que ponerle nombre. Una de las cosas que yo he aprendido en esta pandemia ha sido el valor de las redes sociales. Nunca en mi vida había tenido que referenciar un Twitter. Esta imagen, que supongo que la conocéis todos, sobre la descomposición de cómo son las olas, a mí me ha ayudado mucho a hacer esto que planteaba Ana, ¿no? Es decir, necesito situarme intelectualmente y ver un poco dónde estoy. Estoy en un momento de mortalidad inmediata, es una ola que me arrasa, luego a lo mejor vienen unas segundas olas o terceras olas. Habéis hablado vosotros del impacto y la culpa que podemos sentir sobre el hecho de haber interrumpido tratamientos de pacientes crónicos que tenemos en nuestras consultas. En el caso de un psiquiatra como yo, pues tengo mis bipolares, mis pacientes con esquizofrenia, pacientes a los que tengo que seguir. Vosotros tenéis también pacientes crónicos y hemos estado ocupados más a lo mejor en el COVID o en este tipo de situaciones. Y luego la cuarta ola, ¿no? Que parece que es la que se va a imponer y para la que nos tenemos que preparar en esta situación de desescalada, donde habrá trauma psicológico, enfermedad mental, donde hay burnout, donde hay situaciones económicas y donde yo quiero poner la lupa un poco buscando en la literatura, buceando en la literatura, qué sabemos de pandemias anteriores. Básicamente, si tuviera que mapearos un poco el daño que vamos a encontrarnos, si tuviéramos que conceptualizarlo, yo diría que vamos a encontrarnos sobre todo tres tipos de situaciones para las que tenemos que estar preparados. Algo que a lo mejor vemos en especializadas sería esta primera dimensión de pacientes dados de alta de la UCI o de medicina interna, pacientes que han estado enfrentados a su propia mortalidad, que han podido sufrir un estrés agudo y donde sabemos por la literatura, por los estudios del año 2008 del SARS, que al cabo de un año más del 50% han requerido atención en salud mental por diferentes causas, no necesariamente por estrés postraumático, pero sí por otras cuestiones. Otro tema muy sensible son los familiares con riesgo de duelo complicado, ¿no? Esta es os lo he puesto ahí entre paréntesis, el duelo sin abrazo, ¿no? Yo tengo la sensación de que la gran diferencia que hemos encontrado en esta pandemia es que hemos dejado de tocarnos, de abrazarnos, sin querer hacer autorrevelaciones inapropiadas. Mis padres, que viven solos, cada vez que me acerco a verles, lo primero que me plantean es que me quieren dar un beso, que me quieren dar un abrazo, y yo tengo mucho miedo a contagiarles, y eso me hace, bueno, supongo que aquellas personas que hayan sufrido esta situación aislados mientras su padre o su madre estaba falleciendo y no han podido despedirse, pues es algo a lo que vamos a tener acceso vosotros y nosotros desde los centros de salud mental en poco tiempo, ¿no? De hecho, ya estamos empezando a verlo. Y luego hay algo que tiene que ver con las consecuencias del confinamiento en la población general, el deterioro del autocuidado, las personas que pasan por nuestras manos muchas veces de violencia de género, que ya detectábamos mal antes, pero fijaos la situación de convivir con tu agresor, el distanciamiento social, las crisis económicas, todo eso en manos de unos profesionales, nosotros, algunos de los cuales tenemos más resiliencia, otros menos, todos con un alto nivel de estrés, no necesariamente desarrollando trastornos mentales, pero sí con un alto nivel de estrés y un sufrimiento, un daño moral, luego hablaremos de este concepto, y donde especialmente han sido afectadas la enfermería y aquellas personas, aquellos de nosotros que ya tenían antecedentes personales en salud mental, ¿no? Si tuviéramos que poner la lupa en los dos, donde yo creo que va a haber una mayor dedicación por parte de vosotros de atención primaria, sería el duelo, ¿no? Vamos a ver mucho duelo por estos factores de riesgo que todos conocemos. No se han podido despedir, no ha habido rituales funerarios, ha habido culpa por no haber llevado a los pacientes antes al hospital, culpa por haber contagiado a un familiar que luego ha fallecido, estrés añadido por el estado de alarma, y algunos de nosotros, algunos compañeros, han estado haciendo una función que suplía de alguna manera, como decías antes, Juan Carlos, a las familias, ¿no? Es decir, hemos hecho muchas cosas porque somos una cultura muy solidaria y esto también es algo que nos puede dañar, y yo empiezo a escuchar este tipo de relatos ahora en la consulta, ¿no? Ahora que empezamos a atender a los pacientes más presencialmente, empieza a aparecer mucho más. Y luego está la otra dimensión, la del efecto psicológico de la cuarentena, esta cosa como adaptativa. Este es un artículo que salió en el Lancet muy prontito, en febrero, se publicó en marzo, fue aceptado en febrero y publicado en marzo, y a mí me ha dado muchas pistas para empezar a anticipar lo que puede ocurrir, ¿no? Yo creo que en parte el valor que tiene el artículo es una revisión de 3.000 artículos, de más de 3.000 artículos, haciendo unos estudios sobre cuáles serían los predictores. Nos vamos a encontrar que
las personas a las que más le afecta el confinamiento son aquellos que tienen un bajo nivel educacional, los chavales que están en la transición de infancia a adultos, los chavales entre 16 y 24 años, los que tienen antecedentes personales y el trabajador sanitario. El trabajador sanitario porque fijaos cómo en el año 2008 aquellos médicos a los que se confinó en el SARS durante 9 días, luego se vio que ese confinamiento era el predictor más importante de estrés agudo. Desarrollaban irritabilidad, insomnio, ansiedad, pero sobre todo, y esto es muy importante, era un predictor de trastorno de estrés postraumático a los 3 años o un predictor de depresión mayor a los 3 años. El 60% del staff cuarentenado versus el 15%. Y nosotros hemos confinado a muchos compañeros, los hemos mandado a casa durante mucho más de 9 días, ¿no? Además hay una serie de elementos en esta cuarentena especial que afectan a toda la población general, pero que a mí me parece que tienen un sentido especial entre los sanitarios, ¿no? La duración de la cuarentena ha sido mayor, el miedo a infectarnos, lo ha comentado Ana también, el suministro inadecuado, la información inadecuada, bueno, son factores generales, pero muy traducidos, de hecho en vuestras dos ponencias los habéis nombrado, ¿no? Ya tenemos datos en China, me los voy a saltar porque son muy parecidos a los que empezamos a tener en España. Ya hay encuestas, esta salió el otro día en la Universidad Complutense, esta nota de prensa, pero fijaos, a mí sí me gustaría señalar, por ejemplo, en la línea 2 y en la línea 3, cómo podemos hablar de que el 80% de los sanitarios presentan síntomas de ansiedad y eso es distinto a tener un trastorno de ansiedad. El trastorno de ansiedad severo es un porcentaje menor. Se puede hablar de síntomas depresivos en este momento en un 50% de nosotros, que pueden ser compatibles con depresión severa en el 5 al 6% de los casos. Yo me quedo un poco con la idea de que tenemos que diferenciar lo adaptativo, el aumento de la ansiedad, el aumento de la tristeza, sin que lo confundamos con entidades clínicas, ¿no? El 80% de nosotros nos sentimos muy realizados con nuestra profesión, nos gusta nuestra profesión y el 23,5% mostramos altos niveles de resiliencia, ¿no? Bueno, después de la cuarentena, ¿cuáles son los dos estresores que dice la literatura que afectan sobre todo? Pues el estigma y la economía. Algunas de estas fotos las hemos elegido, bueno, el estigma, las residencias de ancianos, fijaos también el tema de aquella médica ginecóloga que todos vimos en la televisión, también hubo alguna noticia sobre alguna cajera de algún supermercado, la situación económica. Pero en este artículo, y me parece muy interesante, habla del papel de los medios de comunicación. Yo me imagino a mi padre y a mi madre de nuevo sentados viendo la televisión, confinados y recibiendo una serie de información que modula mucho el estigma y que modula mucho las noticias de economía y cómo ese sufrimiento moral o psicológico, bueno, pues es distinto en función de las herramientas que tienes para acceder al mundo, ¿no? Que no es el mismo en toda la población. Por último, yo os recomendaría que reviséis el tema de la prevención del suicidio, de las entrevistas de suicidio. Esto es un tema que preocupa mucho en Estados Unidos. Es verdad que hay una relación entre crisis económica y pérdida de empleo y aumento de riesgo de suicidio, pero también es verdad que en Estados Unidos, donde el trabajo tiene un valor muy importante de protección social, porque los seguros sanitarios están asociados al hecho de trabajar, tu hipoteca, si cuando tú pierdes el trabajo no tienes un poco el apoyo que tenemos a lo mejor en los países mediterráneos, más a nivel social, pero sí es verdad que, fijaos como un incremento de un punto en el desempleo aumenta el porcentaje de suicidios entre un 1 y un 1,6%, o como ya están haciendo proyecciones, esto es de también hace 2 semanas, sobre el posible incremento que se van a encontrar en sobredosis en este tipo de personas, ¿vale? Bueno, respecto a la atención, yo os recomiendo 2 artículos. Uno es este, me ha parecido un informe que hay de un comité permanente entre agencias en el cual pone muy de manifiesto lo biopsicosocial. Pone el acento en que en una pandemia hay aspectos sociales que tienen que ver con las necesidades de servicios básicos, de seguridad y de dignidad de la población. Y fijaos, os sitúa a los médicos de familia aquí, en el punto segundo y punto tercero, planteando el valor de fortalecer el soporte familiar y comunitario desde la atención primaria, la capacidad de coordinar y de hacer prescripción social, la capacidad de tener identificados en el barrio los puntos de salud, dónde está la asociación que tiene no sé qué psicólogo,
riesgo, dónde está la parroquia en la que se hace no sé qué actividad, dónde está... Y no solamente eso, sino que habla de un apoyo no especializado, pero que está focalizado en la persona, en vuestras consultas programadas, que tiene un valor muy importante de cara al consejo. Y habrá una psicopatologización que requerirá unos servicios especializados, pero lo que plantea es que tengamos cuidado en no psiquiatrizar o psicologizar algo que tiene que ver con lo biopsicosocial, ¿no? Yo, si tenéis tiempo y os apetece leer algo, me parece que este es como muy clarificador y es muy interesante. Por último, en este informe, lo que pasa es que lo he traducido también a algunas de las fotografías de los periódicos, habla de la importancia que tiene el daño que se produce en los sanitarios. De nuevo coincido con vosotros, ¿no? España es el país con más contagios entre el personal sanitario, lo que eso significa. Situaciones previas no resueltas, las violencias en el domicilio que se han intensificado en una situación de confinamiento, y luego situaciones nuevas, ¿no? Cómo conciliar, volver al trabajo, los niños sin cole, la necesidad de flexibilizar, de adaptar la sociedad, de, bueno, encontrar recursos para manejar este tipo de situaciones. Es decir, la foto sería esta: ante una pandemia, ante unos eventos potencialmente traumáticos, se espera una adaptación y resiliencia de la mayoría de la población, pero fijaos como en este estudio de China, también del mes pasado, ya hablan de que ese malestar psicológico estaba presente de manera moderada, es decir, que empezaba a afectar a lo funcional en el 30% de la población y de manera grave en el 5%, y que hay grupos de mayor vulnerabilidad como las personas con mayor edad avanzada, mujeres. El nivel educativo también influye mucho. El personal sanitario. Por tanto, en el primer escalón, pues hablaríamos de que podemos experimentar una serie de respuestas normales, entre comillas, que influye enfado, rabia, ojo con el ingesto de alcohol, somos una población de riesgo, ojo con la automedicación, somos una población de riesgo, ojo con el consumo de benzodiazepinas sin pedírselo a otro compañero, problemas para dormir, síntomas de estar quemado. Se han generado guías, hemos recibido muchas, se generan en los centros de salud mental, se generan en el programa del médico enfermo, se generan en el colegio de psicólogos, y bueno, muchas de ellas utilizan y manejan las mismas situaciones. Pero lo que dicen las guías NICE es que no nos apresuremos a ofrecer intervenciones psicológicas demasiado pronto, porque aunque fuera algo bien intencionado, intervenir en mecanismos de afrontamiento naturales de las personas demasiado pronto podría ser perjudicial. Las directrices NICE abogan por una monitorización activa durante el primer mes entre nuestros propios compañeros, ¿no? Hay dos modelos de actuación. Habéis visto que en algunos centros de salud mental dejamos puesto el correo electrónico, los teléfonos, hay otros que son más proactivos a la búsqueda de la persona con factores de riesgo. Pero, y este es el segundo artículo que os quería recomendar si os apetece leerlo, me parece que la forma de enfocarlo es muy, muy interesante, ¿no? Recuerda el daño moral, el sufrimiento moral que sufren determinadas personas por estar en situaciones éticas imposibles o en situaciones éticas difíciles. Tener que tomar la decisión de a quién le pongo un respirador y a quién no se lo pongo, que es una decisión ética complicadísima, con una presión extrema, provoca un daño moral y provoca un sufrimiento que puede derivar en psicopatología o puede no hacerlo, es decir, también puede provocar un crecimiento psicológico. Lo que pasa es que aquí el factor que permitiría que nosotros creciéramos se basa sobre todo en el apoyo de los pares, en los supervisores y en las reuniones de discusión de dificultades emocionales, que es la herramienta que os propongo para el manejo en vuestros equipos. El daño moral está muy, muy trabajado en situaciones como la vida militar, pero me ha sorprendido al releer algunos de los artículos que tenemos bastante evidencia en nuestra propia formación. Estudiantes de medicina o residentes de primeros años en otros países en los cuales, sin tener las habilidades técnicas suficientes, se produce un daño moral a determinadas personas que están en situaciones en las que aún no están capacitados, ¿no? Bueno, pues la evidencia dice que el personal sanitario, cuando sus líderes, es decir, cuando los jefes de sección, cuando los directores de centro ayudan al staff a tomar conciencia de que este desafío moral se va a trasladar a la atención primaria y vamos a tener que tomar decisiones, o en mi caso al centro de salud mental, y a lo mejor no tengo psicólogos suficientes para tratar todo lo que nos vais a derivar,
tendremos que empezar a tomar decisiones sobre a quién tratamos y a quién no tratamos. Tendremos que priorizar si nos quedamos con el enfermo mental grave, con el enfermo que viene de COVID. Bueno, pues la capacidad de anticiparnos y de liderar esto proporciona una intelectualización y si esto lo hacemos en rondas de Schwartz, que es un foro al final del trabajo, los viernes, en el cual nos sentamos, hablamos y discutimos de manera segura, es decir, que lo que quede ahí lo podemos manejar entre nosotros, los desafíos emocionales y sociales de cuidar a nuestros pacientes, nos fortalecemos, nos empoderamos y sobre todo buscamos soluciones locales a los problemas locales. Nos advierte este artículo de que busquemos o tengamos cuidado con aquellos profesionales, aquellos compañeros que eviten entrar en reuniones porque la evitación es un síntoma central del trauma, ¿no? Y después, pues intentar crear experiencias significativas en lugar de narrativas traumáticas. Nosotros estamos haciendo, igual que has empezado, no sé si historias de una pandemia, que es como empezabas con el título de la presentación. No te oigo, digo, estás silenciado. Diario de una pandemia. Diarios de una pandemia. Diarios de una pandemia, lo he leído, ¿no? Es una iniciativa que hay en la cual algunos médicos están contando sus experiencias y de alguna forma sirve para esto, ¿no? Para crear una narrativa, para intentar construir qué hemos aprendido entre todos con este tipo de situaciones. Bueno, voy acabando. Os iba a comentar que he dibujado encima esta maraña, esta nube que siempre se dibuja encima del paciente. Cuando nosotros compartimos una situación traumática, pues a lo mejor la maraña la tenemos nosotros también y estamos intentando atender a una persona. Y es verdad que en estas habilidades básicas de entrevista que todos hemos aprendido, ¿no? La escucha activa, la empatía ante la validación empática del trauma, el validar empáticamente a un paciente que la culpa o la vergüenza de una situación que ha ocurrido normaliza y le hace entender, le hace resignificar que es un proceso adaptativo al que estamos todos sometidos y que no necesariamente tiene que acabar en un tratamiento psicopatológico, sino que puede ser una oportunidad para crecer, ¿no? El riesgo que tenemos cuando existe un daño moral es que nos distanciemos emocionalmente, que tengamos un desgaste porque estemos intentando evitar entrar en explorar determinadas emociones porque no podemos más a la hora de recibir el discurso del paciente. ¿Cómo minimizar estos riesgos? Pues intentar no pretender que no aparezcan las reacciones emocionales. Reconozcamos que tenemos límites, dotémonos de espacios en los servicios para compartir experiencias y dificultades, fomentemos acciones que nos hagan parar, reflexionar, escribir sobre nuestro trabajo, sobre nuestro sentido, sobre lo que estamos haciendo. La cuestión sería hacer de nuestros propios médicos, escucharnos, entendernos y atendernos y asumir el compromiso de cuidarnos para poder cuidar mejor a los demás. ¿Podemos decirle a nuestros equipos no estoy bien? Pues yo creo que sí. Y podemos respondernos a nosotros mismos que está bien no estar bien, que en este momento es lo normal, porque es una forma de buscar alternativas desde lo emocional a una situación que nos está superando a todos. Y frente a los pacientes, ¿se nos puede escapar una lágrima en un momento determinado? Sí. Y yo creo que lo importante es la autenticidad y permitirnos estar como estamos para intentar que la distancia y la neutralidad no se conviertan en un problema, porque ahí empezaría el burnout, ¿no? Ser conscientes de nuestro papel en una relación asimétrica, pero permitirnos normalizar una situación en la que estamos todos, ¿no? Haría falta traducirle un poquito a los profesionales sanitarios que no somos héroes, o que sí lo somos, que algunos sí lo son, tenemos también esta necesidad de poder hablar. Yo terminaba mi presentación aquí, pero me he permitido hacer una pequeña aportación al final porque se están poniendo de moda las webs y las aplicaciones como esta que os traigo en pantalla. A mí el valor que me produce en este tipo de webs y de aplicación es el primer punto, ¿no? Es decir, tienen incorporadas unas escalas que permiten que las personas que no son conscientes de que están mal, al pararse a pensar y a contestar una serie de preguntas, les sensibiliza y les identifica. Yo personalmente le doy un poco menos de valor a la hora del manejo, pero sí me parece que para identificar, para movilizar, puede ser una herramienta para recomendar a un compañero en un momento determinado. Muchísimas gracias.
Gracias, Ana. Gracias, por supuesto, a Juan de Dios. Felicitaros lo primero por las magníficas presentaciones. Y bueno, nos hemos ido un poco de tiempo, pero creo que ha merecido la pena y que la situación lo requería, ¿no? Los consejos que nos habéis dado yo creo que son totalmente aplicables no solo a los pacientes, sino que lo que es más importante, podemos aplicarlos para nuestra práctica clínica, para esta reincorporación a lo que es la nueva realidad, o como dice Ana, ese nuevo equilibrio. Y bueno, ya sin más preámbulo, vamos a tratar de responder a una serie de preguntas que hay. La primera pregunta nos la lanzan a los tres, quieren que contestemos los tres y nos dicen que qué tres enseñanzas saca de esta situación y cómo vamos a afrontar a partir de ahora la consulta. Pues, Ana, tú por ejemplo, ¿qué tres enseñanzas sacas? Sí. Bueno, la primera yo creo que es el primer aprendizaje que noté al principio de toda esta crisis, y es las personas que nos dedicamos al cuidado de las personas tenemos una profesión muy bonita. O sea, yo estaba muy contenta de dedicarme a esto, y cuando digo mi profesión, pues mucha gente que se dedica al cuidado de otras personas. Otra enseñanza que me llevo es el trabajo en equipo, pero no solo en equipo, que esto es necesario, o sea, no solo en equipo en el centro de salud, no solo en equipo con el hospital, o sea, que decir, yo siempre he dicho, mismo paciente, mismo sistema sanitario, estamos trabajando en lo mismo, sino que esto es extensible al trabajo en equipo con servicios sociales, con toda esta ola de solidaridad que hemos tenido, que yo recuerdo pues, que llegaba allí un señor que tenía una ferretería y nos daba los EPIs, que venía otra persona a darnos lo que podía, es decir, que el trabajo en equipo es lo que te salva de las grandes cosas. Y otro aprendizaje sería más en el terreno personal, y es a valorar las pequeñas cosas. Yo recuerdo al principio cuando iba a trabajar que voy caminando al centro de salud, lo tengo muy cerquita, lo tengo apenas a 5 minutos y tardaba el doble. De forma inconsciente iba caminando lentamente para sentir el aire, el sol en la cara, y decía, qué afortunada soy que puedo salir de casa para ir a trabajar. Y desde luego esto también me lleva a una parte personal de familia, y es que cuando pueda reunirme con mi familia que todavía no la he podido ver y abrazarlos y disfrutar, sin abrazarlos, disfrutar de una comida o de cualquier cosita, pues lo voy a valorar muchísimo. El placer de las pequeñas cosas. Muy bien. Juan de Dios. Bueno, yo voy a empezar porque ya os he comentado, ¿no? Estoy deseando abrazar a mis padres y que me puedan abrazar, y esto es algo que yo creo que no había echado de menos nunca, ¿no? Y de repente me he encontrado con esta situación. Y a nivel laboral, yo creo que el valor de la enfermería, en nuestro centro ha sido impresionante. Luego, el valor de estas reuniones de equipo. Nosotros hemos puesto en marcha esto que os hemos comentado, nos reunimos y esto hace que busquemos soluciones, que podamos ventilar y sobre todo haber creado un espacio seguro en el que podemos hablar de cosas sin fugarnos, ¿no? Yo, por no repetirme, lo primero que he aprendido es que hay que ser humilde, que los médicos no todo es ciencia y que tenemos derecho a equivocarnos, y que en esto, este COVID, este virus, nos ha enseñado que nos hemos equivocado y mucho, que hasta el New England se equivoca y el Lancet se equivoca, ¿no? He aprendido también el valor del trabajo en equipo, como todos vosotros, y eso quiero destacarlo porque yo creo que ha sido lo que nos ha salvado de no empeorar anímicamente todavía más de lo que seguramente ese 53% de compañeros que estamos con sentimiento de ansiedad, pues si no hubiese sido por el valor del apoyo del equipo, yo creo que estaríamos hablando de un 100%. Y destacar, por supuesto, el trabajo en equipo de enfermería que, vamos, ha estado ahí dando el callo desde el primer día. Y por supuesto, la tercera cosa, y creo que por tercera no menos importante, el valor de un abrazo. ¿Cómo enfoco mi futuro profesional? Pues como decía Ana, ¿no? Con ilusión, con oportunidad, con punto de vista optimista, incluso creativo, es decir, a esto hay que darle una vuelta porque no podemos volver a la nueva normalidad o vieja normalidad, tenemos que volver a otra realidad. Y bueno, pues un poco en ese aspecto. Las siguientes preguntas son más técnicas, Ana, y van casi todas destinadas a ti. Te voy a hacer dos en aras de cumplir el horario, y las vas respondiendo consecutivamente. La primera refiere sobre la evidencia sobre el bloqueo de los receptores de DPP4 y la metformina en relación a la mayor o menor gravedad en el COVID-19. Y la siguiente habla de un tema bastante controvertido, que incluso el documento que nos presentabas de los cardiólogos hacía referencia a él, sobre la retirada de ISGLT2 en pacientes con COVID-19. Nos piden los compañeros que aclares un poco esos dos temas.
Vale, empiezo por la segunda y es respecto a la retirada de los ISGLT2. Es verdad que algunas sociedades como el National Health Service de Inglaterra se pronunció y diciendo que si por el riesgo de cetoacidosis diabética, efectivamente, la evidencia a día de hoy dice que en infecciones leves por COVID, estamos hablando de COVID, o sea, no hay que retirarlo a las personas, y esto además está recogido en ficha técnica, no hay que retirarlo a las personas que tengan diabetes porque sí, o sea, hay que mantener, como bien recoge el artículo de diabetología, publicado en mayo, está ahí toda la literatura de la Sociedad Europea de Diabetes, no hay que retirar fármacos a las personas con diabetes cuando se infecten del COVID. Si el COVID es leve, se pueden mantener ciertas medicaciones, si el COVID es grave, se pasa ya a tratamiento con insulina. Sí que es cierto que depende, que podemos individualizar, como siempre, ¿no? Y si pensamos que una persona mayor de 80 años con mucho riesgo de deshidratación, que esté en tratamiento, y aprovecho también para contestar la primera pregunta, con metformina, la metformina tiene riesgo de acidosis láctica, deberíamos retirársela. Si tiene riesgo de deshidratación, también deberíamos de retirarle el ISGLT2 por el riesgo de cetoacidosis. Yo creo que hay que ser razonables. Los pacientes con diabetes, mantener los tratamientos. Si se infectan del COVID leve, pues nos vamos manejando. Si es una persona pues mayor, pues ya intentaríamos retirar sobre todo pues algunos fármacos. Por supuesto, también habría que retirar los secretagogos, también sería interesante. Y el COVID grave, manejo con insulina. Si no tenemos... O sea, un poco lo que apuntaba Juan de Dios como regla de oro, ¿no? Es decir, hay que ser prudente, no precipitarse en ninguna decisión terapéutica, salvo que la situación clínica, como tú bien dices, un COVID ingresado grave con riesgo de cetoacidosis, pero en el resto de escenarios, como el tratamiento psicológico, ¿no? No seas proactivo antes de que suceda la complicación, porque seguramente estás actuando de más en este caso. Completamente, completamente. Y esto lo hemos visto precisamente, lo he comentado, ¿no? IECAS ahora 2 al principio que daba mucha alerta, que llevaba mucha alarma. Yo recuerdo pacientes que venían a la consulta y me han dicho, es que tengo un vecino médico que me ha dicho que esta medicación que yo me tomo para tensión me puede complicar y me la tiene que cambiar. Fijaros lo que sale ahora. O sea, que decir, prudencia, vamos a hacer las cosas con la evidencia que tenemos ahora encima de la mesa, y lo que tenemos encima de la mesa, no hay que retirar ISGLT2 a los pacientes en general, no hay ninguna evidencia para ello, no hay que retirar metforminas. Eso sí, pacientes con riesgo de complicaciones y sobre todo que estén infectados por COVID, pues valoraremos. Muy bien, el tema de los receptores de DPP4, Ana, ¿influyen, no influyen? ¿Es una vía terapéutica? ¿No lo es? A ver, los IDPP4 también se están mostrando seguros en el tratamiento de la diabetes y el COVID. Y la evidencia que hay ahora, o sea, es que si hay más riesgo de infectarse o no por los receptores IDPP4 y tal, cuando decía que hay 376 artículos de diabetes y COVID a día de ayer, con fecha de ayer en PubMed, me refiero a que también hay que ser cautos respecto a lo que leemos, ¿no? Y que hay que tener prudencia. Ahora mismo, fíjate que incluso también se ven que puede haber mecanismos beneficiosos. Un poquito de prudencia, un poquito de tranquilidad, y a día de hoy no hay ninguna recomendación para retirar nada en los pacientes con diabetes tipo 2. De hecho, acuérdate cuando empezaron los inhibidores de DPP4 que parecía que incrementaba el riesgo de infecciones respiratorias, y este es un virus. Correcto, que en principio... que es respiratorio eminentemente. También se habla, pero se habla así un poquito, sin muchas, no sé qué evidencia detrás del posible efecto protector sobre la infección que tendrían los agregadores de GLP-1. Prudencia. Vamos a ir haciendo las cosas como las hemos hecho hasta ahora y vamos a ver qué nos dice la evidencia. Muy bien, y centrándonos en el aspecto psicológico y por tanto en el campo de Juan de Dios, que nos pregunta un compañero que el miedo patológico que tenemos todos a infectarnos, pero no solo los profesionales, también estamos detectando un miedo patológico por parte de las personas, sobre todo personas mayores que llevan aisladas mucho tiempo, que la cuarentena ha sido prolongada. ¿Cómo podemos desmontar o cómo podemos afrontar los profesionales este miedo patológico? Bueno, es curioso porque es la pregunta que me ha hecho hoy el director del centro de salud en el que está mi centro de salud mental. Me decía, mira Juan, lo que estoy viendo son duelos y estoy viendo mucha gente con miedo que no viene a la consulta porque tienen miedo de infectarse. Y es uno de los problemas que tenemos que abordar. Y le estaba explicando que, bueno, le he explicado lo que es las fobias, ¿no? Es decir, cuando tenemos el miedo, de alguna manera está al servicio de que evitemos determinadas situaciones. Si tú tienes un accidente de tráfico, al día siguiente no quieres coger el coche porque más vale una falsa alarma a que, pero claro, quedamos como condicionados a determinadas situaciones. No hay ningún fármaco que sirva
para manejar esa situación. Lo único que sirve es enfrentarte a la situación que da miedo, porque una vez que lo haces repetidamente llega un momento en que se desasocia esa idea, ¿no? Con lo cual habrá o que desensibilizar progresivamente y pedirles que vengan acompañados la primera vez y luego, pero que empiecen a venir, pero lo que no podemos hacer es empezar a movilizarnos nosotros del todo por el miedo, porque lo que vamos a hacer es crear una dependencia y fobias, ¿no? Es decir, hace falta empezar a plantearles que necesitan enfrentarse a la situación y venir y tener la experiencia de que no ocurre nada, ¿no? Pero sí que va a ser muy frecuente. Vamos a empezar a ver fobias al centro de salud, fobias al trabajo, fobias potenciadas por el confinamiento, ¿no? Quizá la información de los medios de comunicación, hay estudios en este sentido, ¿no? que lo comentábamos antes, es muy, muy importante. El exceso de información favorece mucho más este tipo de comportamientos, ¿no? Muy bien, muy bien. Una pregunta para Ana. Nos hablan de la diabetes mal controlada, que si es la causa de ese peor pronóstico de los pacientes por COVID. Ana, ¿qué opinas? Sin duda, se está viendo que los pacientes que están mal controlados tienen más riesgo de complicaciones. También es verdad que hay un artículo que está pendiente, vamos, que yo he leído la nota preprint precisamente de Inglaterra, de un compañero que es allí una autoridad en diabetes, que dice que hay una curva en U, que los que más se complican son los que tienen control glucémico estricto y los que tienen mal control glucémico, como pasa en un montón de ocasiones. Pero sin duda el mal control glucémico influye mucho a la hora de que el paciente se complique más. Luego, otra razón de peso para no quitar tratamientos eficaces en pacientes que están siendo tratados, ¿no? No, porque podemos hacer más perjuicio que beneficio, efectivamente. Muy bien. Hay otra pregunta sobre el tema de la acitromicina, de los efectos secundarios, Ana, del empeoramiento del pronóstico en estos pacientes. ¿Qué opinas de este tema? Bueno, sabemos que la acitromicina también prolonga el QT y que cuando se asocia con macrólidos, con la hidroxicloroquina y con la cloroquina, como hemos visto en este trabajo recién publicado, pues que todavía más. Entonces, los pacientes en los que demos este tratamiento, pues vigilarlo un poquito. De hecho, se dice que incluso si tienen que tomarlo, que vigilemos con electros. Es curioso, ¿no? Pero hoy leía en prensa que el 80% de los tratamientos que hemos instaurado a nivel mundial, incluso un famoso presidente todavía hace alarde de tomárselo, es un tratamiento combinado de hidroxicloroquina con acitromicina, cuando claramente está demostrado que aumenta la mortalidad, ¿no? O sea, ¿cuánto nos hemos equivocado con este virus? O sea, ¿cuánta humildad, ¿no? tenemos que aprender? Yo creo que Trump nos ha leído el trabajo. Igual algún asesor ya se lo ha contado, pero creo que después de esto, si se lo sigue tomando, tampoco se tomó la lejía, ¿eh? O sea que, en fin. Bueno, creo que hemos dado respuesta a todas las preguntas. Solo agradecer a los casi 200 asistentes que hemos tenido la suerte de compartir con vosotros la experiencia, de comentar con vosotros nuestros sentimientos. Bueno, no son más que sentimientos. Daros las gracias a ti, Ana, y al doctor Juan de Dios Molina, porque ha sido un verdadero placer, porque he aprendido muchas cosas y porque esperamos que, igual que a mí, al resto de los compañeros que habéis estado en esta webinar, os hemos dado unas píldoras, unos pequeños tics que podemos poner en práctica mañana en la consulta. Yo me quedo con esa recomendación de Juan de Dios, de la prudencia es la madre de la ciencia, ¿no? No precipitarse en tratar de manera proactiva, sino esperar un poco, porque la naturaleza es sabia, ¿no? Descartes ya decía que la medicina es el arte de entretener al enfermo mientras la naturaleza lo cura solo. Yo creo que en salud mental, por lo que veo, pues Juan de Dios, esto también parece que la naturaleza nos ha dotado de recursos para superar incluso trances tan duros como los que hemos sufrido. Muchísimas gracias a los dos y por último solo agradecer a la RGDAPS la oportunidad de organizar esta webinar y por supuesto a AstraZeneca el patrocinio y la oportunidad que nos ha dado de compartir en definitiva sentimientos, experiencias, de hacer esas reuniones que Juan de Dios hace en equipo y que bueno, que ahora por el tema de la falta de proximidad pues tenemos que hacer en este medio digital, que no es otra que una oportunidad de vernos. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Un placer, efectivamente.